Spring Framework es frameworks de programación más completos que existe. Aquí en esta presentación cada cuadro representa un módulo diferente de Spring y eso que aún faltan algunos módulos que no son tan relevantes. Aquí únicamente puse los más relevantes, pero pues hay que saber cómo funciona Spring y cómo se relacionan los módulos. Algo que me gusta de trabajar con Spring es que para nosotros, por ejemplo, trabajar con Spring Kafka no tenemos que implementar Spring Security, o si queremos trabajar con las variaciones de Spring no tenemos que implementar Spring Webflux, por ejemplo. Esto es porque Spring nos permite esa modularidad. Eso es algo que me gusta mucho de Spring. Y bueno, eso sí, existen algunos bases, que estos que están acá son módulos de Spring base, que sí, todos estos módulos de aquí arriba van a depender de todos estos módulos de aquí abajo. Y bueno, es importante saber que Spring Framework es, en lo personal, considero que es la razón por la que Java es un lenguaje tan popular en el backend, ya que antes teníamos los CJVs, los Enterprise Java Beans, pero creo que eran muy complicados de implementar, la verdad eran muy tediosos. Con el tiempo han ido mejorando, ahora implementar Jakarta, que es la versión nueva de Java, el reemplazo de los CJVs, es muchísimo más fácil que antes, pero aún así Spring ya se quedó como en la industria y es lo que más se va a ocupar, entonces es muy importante saber cómo funcionan los módulos de Spring. Entonces vamos a empezar a analizar todos estos módulos y empezamos con Spring Test. ¿Por qué empiezo con Spring Test? Porque en Spring todo puede ser testeable. Esa es la razón. O sea, todos estos módulos de Spring pueden ser testeables. Spring siempre va a ofrecer una forma de testear y darnos, por ejemplo, el mock del contexto, ya que un test nunca es real o no debe de tener componentes que se integren. Y para obtener y testear el contexto de Spring lo vamos a hacer mediante Spring Test, y cada módulo ofrece una forma de ser testeada. Por eso lo puse en la parte más baja. Pero después tenemos Spring Core. Spring Core, como su nombre lo dice, es el núcleo de Spring. En Spring Core básicamente tiene una sola funcionalidad que se llama inyección de dependencias e inversión del control. Inversión de dependencias, inyección de dependencias básicamente es la notación auto-weighted. Y inversión del control básicamente es la notación @service, @repository, @component y @REST controller o controller, pero estas anotaciones de REST controller y controller pertenecen al módulo de Spring Web, que lo vamos a ver más adelante. Pero Spring Core básicamente se encarga de la inyección de dependencias e inversión de control. Después tenemos un par de módulos que puse aquí juntos, que es el Spring Context y el Spring Beans. El Spring Context básicamente es el Spring Core, pero con esteroides, o sea, potenciado. El Spring Context es un módulo que extiende de Spring Core y proporciona el Application Context, y también proporciona capacidades adicionales para gestionar el ciclo de vida de los bits. Y básicamente depende 100% de Spring Context, o sea, de Spring Core, perdón. Nosotros no podemos utilizar Spring Context si no tenemos Spring Core, y básicamente potencia lo que ya tiene Spring Core. También tiene ciertas clases para trabajar con programación orientada a aspectos, y también permite la internalización de lenguajes e idiomas, pero bueno, eso nunca he visto que alguien lo ocupe, pero se puede. Y el Spring Beans ofrece básicamente gestión de beans. ¿A qué me refiero con esto? Ofrece la gestión del ciclo de vida de un bean, por ejemplo. O ofrece las Aware Interface, que las Aware Interfaces en Spring es precisamente eso, son la forma de gestionar el ciclo de vida de un bean. También proporciona lo que es la Bean Factory. La Bean Factory es una forma en la que nosotros accedemos al contenedor de Spring más sencillo. Tenemos dos formas de acceder al contenedor de Spring: por la Application Context, aquí Spring Context, o por la Bean Factory. Ambas son para acceder, solo que la Application Context es más complicado y el Spring Beans es una forma más ligera, la Bean Factory. Dicho esto, vamos a continuar ahorita con lo que es Spring JDBC. Puse Spring JDBC porque es uno de los módulos más antiguos de Spring. Antes de que existiera JPA, Spring JPA o Spring ORM, existía Spring JDBC. Básicamente es una abstracción más sobre el JDBC nativo que de toda la vida, pero nos ofrece algunas cosas como el Row Mapper. Nos ofrece una abstracción para hacer el mapeo de nuestros result set o el resultado de la base de datos más agradable. Después, ahora sí vamos a tener lo que es el Spring ORM. Esto ya no existe, pero básicamente era una forma de hacer un ORM, un Object Relational Mapping, con Spring, pero como te digo, este módulo ya no existe, pero es importante saber que existía, y aparte dependía de Spring JDBC o estaba por encima de Spring JDBC. Y por último tenemos Spring Data.
o Spring Data. Spring Data es el módulo por excelencia para acceder a la base de datos mediante objetos. Utilizar, por ejemplo, Spring Data JPA, que es el más conocido. Sin embargo, aquí quiero hacer un énfasis. Spring Data tiene muchas implementaciones. Tenemos Spring Data JPA, que es para acceder a base de datos relacionales. Tenemos Spring Data Mongo, que como su nombre lo dice, es para acceder a Mongo. Tenemos Spring Data para acceder a lo que es, por ejemplo, Cassandra, que es otra base de datos clusterizada, y tenemos Spring Data implementaciones. Por ejemplo, a mí me tocó participar en un proyecto para Google, donde Google tiene una base de datos propia de ellos que se llama Spanner, y hay una implementación de Google que extiende Spring Data para implementar su propia base de datos. Entonces Spring Data tiene muchas implementaciones. La más común, o las dos más comunes que casi siempre todos vamos a usar, y es la de Spring Data Mongo y la de Spring Data JDBC. No, perdón, la Spring Data JPA. Dicho esto, vamos a continuar con Spring AOP. Spring AOP es uno de los módulos igual más antiguos de Spring, que básicamente nos permite implementar lo que es la programación orientada a objetos. Algo que es bien importante es que existía un framework, o todavía existe una librería más bien, que se llama AspectJ, y Spring AOP está basada en AspectJ. Básicamente la programación orientada a aspectos nos permite interceptar algún método, o alguna clase o alguna anotación. A mí me gusta crear anotaciones e interceptarlas mediante Spring AOP. Básicamente, te digo, es un módulo bastante viejo y va muy relacionado con el Spring Context. Después tenemos Spring Web Service. Spring Web Service en la actualidad ya casi nadie lo usa, pero bueno, en algunas empresas que no han migrado a nuevas tecnologías sí se ocupa. ¿Por qué? Porque Spring Web Service básicamente, y su mayor uso es para consumir servicios SOAP. No se usa tanto para REST, se usa para SOAP, y es el primer módulo de Spring Web. Es el padre de Spring Web, y entonces sí viene Spring Web y Spring Web Socket. Estos son dos módulos diferentes. Spring Web básicamente nos permite trabajar con las anotaciones, con los controladores, REST Controller, y con las anotaciones get mapping, post mapping, con el cliente web de Spring. Y WebSocket es lo mismo, pero nos permite trabajar ahora sí que con los WebSockets, que no es lo mismo. Por ejemplo, te puede decir Spring Web, su uso es para usar API REST, y Spring WebSocket es para usar los WebSockets, que la diferencia es que cuando usamos WebSockets nos conectamos con el frontend, y el frontend se conecta con el backend, y hay una comunicación bidireccional. Entonces, por resumirlo y decirlo de alguna manera, Spring Web Services para SOAP, no necesariamente, pero es para lo que más se usa. Spring Web Socket para trabajar con sockets, y Spring Web para trabajar con RESTful. Más adelante vamos a ver lo de GraphQL. Después tenemos HateOAS. Spring HateOAS es un módulo que básicamente extiende a Spring, o depende básicamente de Spring Web, y es básicamente una buena práctica trabajar con HateOAS, ya que es un estándar para el diseño de APIs. Entonces Spring HateOAS básicamente lo que nos va a ayudar es a crear o exponer nuestros endpoints en un formato de JSON, y que pueda ser leído fácilmente, que sea autodescubrible, y extiende de Spring Web. Y después vamos con Spring Security. Bueno, aquí con Spring Security nace con otro framework. Si no mal recuerdo, su nombre era Aseji, ya tiene mucho tiempo esto. Y Aseji era un framework para Java para implementar la seguridad, pero era muy difícil de configurar. Entonces Spring no empezó desde cero, compró como tal la empresa, o compró la librería, lo empezó a utilizar, y ahí nace Spring Security. Spring Security tiene muchos módulos, básicamente se encarga de proteger nuestros endpoints, ya sea por REST o LDAP. Hay muchas formas, pero pues Spring Security tiene algunas implementaciones. Tenemos, por ejemplo, Basic Authentication hasta OAuth, y entonces si te pongo Spring OAuth. Spring OAuth tiene varias dependencias. Tenemos Spring OAuth, tenemos el Resource Server, que es el servidor de recursos, y tenemos el cliente OAuth, que es básicamente el que se encarga de consultar al servidor de autentificación si es que tenemos permisos o no. Entonces Spring OAuth tiene varios módulos, pero básicamente Spring OAuth es una evolución de Spring Security. De hecho, el módulo completo se llama Spring Security OAuth 2, y este módulo, pues como te digo, nos permite implementar el protocolo de OAuth 2, ya sea en forma reactiva o en forma normal. Después tenemos Spring MVC. Obviamente Spring MVC es de los más viejitos también, que nos permite implementar el modelo vista controlador. Y es importante porque mucha gente piensa que Spring MVC es como el precursor de Spring Boot, y no es cierto. Si dijéramos cuál es el precursor de Spring Boot, es Spring Context o Spring Beans, están antes de Spring Boot. Spring MVC básicamente nos permite conectar la vista con el controlador para aplicar este patrón de arquitectura MVC, y nos permite, tiene la notación @controller,
y aquí viene la mano TimeLife. TimeLife es una librería que no es de Spring, pero nos permite hacer las vistas. Estas vistas se conectan directamente con el controlador de Spring y aquí es muy común encontrar esta combinación. Podemos usar JSPs, pero TimeLife es mejor en este caso, y esto nos permite crear pues el patrón MVC. Tenemos Spring AMQPI. ¿Qué es esto? Básicamente, no sé si has oído hablar de RabbitMQ, pero se utiliza para las colas de mensajería. Nosotros podemos ocupar Spring AMQP para implementar RabbitMQ, una cola de mensajería. Y bueno, has oído hablar de Kafka, supongo. También tenemos un módulo de Spring Kafka. Y bueno, hay varios módulos que trabajan con Kafka porque Kafka es muy ocupado, pero tenemos la implementación de Spring Kafka. Entonces, estos dos módulos de aquí nos sirven para trabajar con brokers o con colas de mensajería. Después tenemos Spring Batch. Este es uno de los módulos igual más viejos de Spring que existe, que nos sirve para trabajar con lotes, para ejecutar procesos que van a ejecutar cantidades masivas de datos. Y bueno, Spring Batch es básicamente para ejecutar tareas programadas. Por ejemplo, a las 12 de la noche, todos los días tengo que hacer una inserción masiva a la base de datos. Es una forma en la que podemos usar Spring Batch. Y luego tenemos Spring Batch Admin. Spring Batch Admin básicamente es un módulo que depende de Spring Batch y se utiliza para administrar estas tareas que crea Spring Batch. Estos dos van muy de la mano. Spring Webflux es uno de los módulos más nuevos de Spring. No recuerdo si fue en Java 11, la verdad no tengo ahorita muy en mente, pero cuando Java sacó los streams reactivos, la especificación de los streams reactivos, nace el Project Reactor y me parece que RX Java. Project Reactor implementa la especificación de los Spring reactivos y Spring Webflux está muy ligado a lo que es Project Reactor. Entonces, Spring Webflux es la programación reactiva y tiene como fin mejorar Spring Web. Porque Spring Web tenemos, esto es concurrencia, tenemos un servidor Tomcat que bloquea los hilos por petición. En Webflux tenemos un servidor Netty que no bloquea los hilos, es mucho más efectivo a la hora de trabajar con concurrencia. Y entonces tenemos R2DBC. Esto ya no lo puse aquí en JDBC porque R2DBC es el driver reactivo de JDBC. Es un JDBC pero con reactividad, es más rápido. Sin embargo, aquí también tenemos un ORM, pero ya no es Spring Data JPA, es un ORM creado por Spring que trabaja con Spring Webflux. R2DBC es punto y aparte de lo que viste en JDBC, y Spring JPA es un módulo completamente aparte que sirve para lo mismo, pero con programación reactiva. Y después tenemos GraphQL. GraphQL podría estar perfectamente, o incluso puede estar aquí, o puede estar aquí. Cualquiera de estos dos es correcto porque GraphQL lo podemos utilizar con programación reactiva, que es lo más común, y pues al final de cuentas es un módulo que va a exponer endpoints a la web, va a exponer en la web mediante HTTP. Por eso también lo pongo aquí, porque nosotros tenemos aquí pues todos estos módulos de aquí se exponen mediante HTTP, incluyendo el GraphQL, pero también puede ser reactivo. Y también te pongo Spring Web y Spring Security. ¿Por qué? Porque tenemos un cliente reactivo, el web client es reactivo y el REST template no es reactivo. REST template pertenece aquí y aquí también tenemos el cliente reactivo. Y Spring Security también tiene una implementación reactiva. Entonces Webflux es un módulo interesante, es diferente y es importante saberlo. Después de todo esto, y ya que te mostré todo, ¿dónde queda Spring Boot? Porque no lo hemos mencionado. Si te das cuenta, aquí no tenemos Spring Boot. Bueno, Spring Boot es punto y aparte, entre comillas, porque como base tiene Spring Context, Spring Core y Spring Beans. Esta es la base de Spring Boot. Y aquí te puse Spring Raw. Y lo puse en gris porque Spring Raw fue un proyecto fallido de Spring. Básicamente Spring Raw era un proyecto que quería abarcar mucho, un proyecto ambicioso donde mediante una configuración te creara todo, te creara el controlador, te creara el acceso a la conexión a base de datos, tus entidades y toda la gestión, todo tu servicio. O sea, era como muy automatizado, pero es que esto no sirvió. Entonces aquí es donde nace Spring Boot. Spring Boot yo lo definiría como autoconfigurable. El Spring Boot básicamente depende 100% del Spring Context, el Spring Core y el Spring Beans, pero se autoconfiguran. En vez de andar configurando los XMLs como la Application Context y andar configurando todas nuestras librerías para cargarlas
al contenedor de Spring. Spring Boot lo hace automáticamente, pero ojo, y esto es algo muy importante, los hace mediante las dependencias starter. Por ejemplo, Spring Boot Starter Test, Spring Boot Starter Data JPA, Spring Boot Starter Web. Todas las dependencias starter ya tienen una configuración preprogramada que automáticamente se autoconfigura. Si nosotros usamos Spring Boot pero sin dependencias starter, por ejemplo en JPA, no vamos a tener la configuración de la base de datos, vamos a tener que hacerla manualmente. Entonces las dependencias starter ya vienen preconfiguradas. Es como Spring Security también. Spring Security, si no lo implementas la starter security, no configura nada hasta que tú lo haces explícitamente con la anotación @bin. Entonces Spring Boot va muy de la mano con las dependencias starter. Y entonces viene Spring Cloud. Spring Cloud es para hacer microservicios. Regularmente el 99%, aunque he visto que a veces les dan otro tipo de uso. Pero lo más importante es que sin Spring Boot no existe Spring Cloud, porque pues la facilidad de ser autoconfigurable nos permite mucho más fácil configurar microservicios. Y ahorita hablaremos un poquito más de Spring Cloud. Entonces este es el ecosistema completo. Ya metimos Spring Boot y las dependencias starter, y aquí te puse Spring Cloud 1 y Spring Cloud 2. ¿Por qué te puse Spring Cloud 1 y Spring Cloud 2? Porque existe la dependencia de Spring Cloud 1, era el famoso Eureka Netflix, o más bien estaba mediante el estándar de Netflix o OS Netflix, y Spring Cloud 2 no. Spring Cloud 2 ya es un proyecto independiente de Spring, y aunque comparten muchos módulos, ya son completamente diferentes. El de Spring Cloud 1, que es cuando usáramos el Zool, que era el gateway, y cuando usábamos el Eureka Netflix y todos estos módulos, Ribbon y estos ya quedaron deprecados. Ahorita Spring Cloud 2 es diferente, es el mismo concepto de microservicios, pero es diferente. Y también la diferencia con Spring 2 es que es aplicable a Spring Web Flux, por eso también lo puse aquí. Y ya conociendo lo que es Spring Cloud, hablamos un poquito de Spring Cloud 2, que es lo más actual, ¿no? Que Spring Cloud 2 tiene muchísimos módulos, pero son los más importantes: el config server y el config client, el Feign, que es un cliente HTTP, Spring Functions, que nos permite hacer funciones que se expongan automáticamente a la web. Tenemos el Spring Circuit Breaker. Spring Function, por ejemplo, nos sirve para hacer serverless. No sé si se ha escuchado serverless, pero para eso serviría. Spring Circuit Breaker, que nos permite implementar el patrón Circuit Breaker mediante Resilient4j. Spring Cloud Streams, que va muy de la mano con Kafka. Spring Cloud Streams lo utilizamos mucho con Kafka, o incluso se puede hacer con RabbitMQ. El Eureka Server y el Eureka Client. Tenemos Spring Gateway, que antes en Spring 1 era Azul. Y por ejemplo Spring Task, que nos permite hacer ciertas tareas programadas. Spring Task, por ejemplo, depende mucho de Spring Batch. De Spring Batch. Entonces básicamente estos serían todos serían los ecosistemas más importantes de Spring. Me voy a regresar tantito aquí. Y aquí pues es importante entender que faltan módulos. Por ejemplo, aquí se me olvidó meter el Spring IA, porque hay un nuevo módulo que es Spring IA, pero pues te lo voy a comentar. El módulo de Spring IA está ahorita todavía en fase experimental, pero básicamente lo que va a hacer este módulo es proveer una interfaz intermedia, como se podría decir que es un bridge, un puente entre lo que son nuestros IAs. Por ejemplo, no sé, OpenIA, que hace lo que es ChatGPT, vende su servicio, su API. Entonces, para crear un prompt y crear como ese punto intermedio entre tu programa, que si tú tienes contratado pues una servicio de inteligencia artificial para tu negocio, puedes utilizar Spring como un intermediario entre estos dos. Este módulo se me olvidó ponerlo aquí, pero también es importante entender que este módulo existe. Y bueno, básicamente estos serían los módulos más importantes del ecosistema de Spring Framework. Y bueno, ayúdame suscribiéndote. En este canal puedes encontrar bastantes recursos de Spring, un poquito de Angular, y voy a empezar a meter un poquito de React en el futuro, de Docker. Y bueno, también es importante mencionarte que este video es parte de mi curso de Spring Framework 6 y Spring Boot 3, y también es parte de mi curso, o extiende ese curso, un curso de microservicios, que es microservicios con Spring Cloud, los cuales te voy a dejar en la descripción por si te interesa. Y pues regálame un like. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias y hasta luego.